En lo alto de una colina, oculta entre el olvido y el tiempo, se alzaba una casita vieja. Sus paredes descascaradas y su puerta a punto de caer contaban una historia de espera. Pero si escuchabas con atención, aún podías oír la risa de un niño que alguna vez corrió por sus pasillos. Allí vivía doña Lucia, una mujer sencilla, de corazón inmenso, pero con una tristeza profunda en la mirada. De esas que han visto demasiado y aún esperan lo que quizá nunca regrese. Cada mañana, antes de que el sol despuntara, ponía agua a hervir y preparaba la mesa. Un plato, una taza y un segundo juego de cubiertos. Aunque no había nadie con quien compartir el café, era el ritual sagrado de una madre que se negaba a perder la esperanza. En la pared de la sala, un retrato desgastado por el tiempo. Ella, radiante, junto a su pequeño hijo. Esa sonrisa era todo lo que le quedaba para aferrarse a los buenos tiempos. Su nombre era André. Se había marchado de casa a los 17, prometiendo volver en cuanto la vida mejorara. Prometió escribir, prometió llamar, pero el tiempo, implacable, fue convirtiendo sus promesas en ecos lejanos. Aún así, doña Lucia esperaba cada día. A los vecinos les decía con una sonrisa forzada: «Mi hijo está bien, volverá pronto». Pero por dentro, el silencio de la casa era un grito ensordecedor. Por las noches se sentaba junto a la ventana, observando las luces de la ciudad a lo lejos, y susurraba al viento una pregunta cargada de anhelo: ¿pensará en mí? Y antes de dormir, elevaba la misma plegaria una y otra vez: Dios mío, cuídalo por mí, y si es tu voluntad, déjame volver a ver a mi hijo. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, André ya no era el mismo muchacho que se había ido. La vida lo había endurecido. Trabajó en lo que pudo, descargando camiones, durmiendo en estaciones de autobuses, pasando hambre. Pero la carga más pesada no era la pobreza, sino la culpa que le roía el alma. Había dejado a su madre sola, enferma, todo por orgullo. Recordaba la discusión antes de irse, y las últimas palabras de ella resonaban en su mente: «Vete, hijo mío, pero no olvides a quienes te quieren». Y lo hizo, o al menos lo intentó. Años después, sentado en la banca de un parque, vio a un niño jugar con su madre. El pequeño reía, la abrazaba, la llamaba «mi amor». Y en ese instante, el arrepentimiento lo golpeó con la fuerza de un huracán. Recordó su voz, el aroma a café por la mañana, su abrazo fuerte y seguro. Un nudo se formó en su garganta mientras un pensamiento lo invadía. ¿Aún habrá tiempo para pedir perdón? Fue entonces cuando tomó la decisión. Con lo poco que tenía, compró un boleto de autobús y viajó toda la noche, aferrado a una carta que había escrito con manos temblorosas. En ella le abría su corazón. «Mamá, perdóname. Si pudiera volver el tiempo atrás, jamás me habría ido. Solo quiero verte una vez más». El amanecer lo recibió en la estación de su pueblo natal. Todo parecía más pequeño, más tranquilo. André caminó por las calles familiares, intentando reconocer su infancia. Pero lo que encontró fue el paso del tiempo. Las casas habían cambiado, los rostros eran desconocidos, pero allí estaba la puerta oxidada que doña Lucia nunca cerraba con llave. Respiró hondo y la empujó lentamente. El crujido de la madera rompió el silencio sepulcral. ¿Hay alguien en casa?, preguntó con la voz quebrada. Silencio. Entró. La casa olía a flores marchitas y a recuerdos guardados bajo llave. En el dormitorio, sobre la cama perfectamente tendida, encontró un sobre. Escrito con una letra temblorosa, decía: «Para mi hijo, si regresa». Las manos de André temblaban sin control. Lo abrió despacio y al leer las primeras palabras, su mundo se derrumbó. «Hijo mío, si alguna vez regresas, quiero que sepas que nunca te culpé. Recé cada día para que Dios te protegiera».
Esperé hasta el último atardecer, creyendo que oiría tus pasos en la puerta. Pero si ya no estoy aquí cuando llegues, quiero que sepas que el amor de una madre nunca muere. Te perdono y te estaré esperando, donde el dolor ya no exista. André cayó de rodillas. El llanto contenido durante años brotó de su pecho como un torrente. Era el lamento de alguien que comprendió demasiado tarde el valor de un abrazo. Los vecinos, al oír el desgarrador sonido, acudieron presurosos. Una mujer se le acercó y con una voz suave le preguntó: «Eres el hijo de doña Lucia, ¿verdad?». Él solo pudo asentir, incapaz de pronunciar palabra. Ella le puso una mano en el hombro y susurró: «Te esperó hasta su último día». Fue entonces cuando André miró por la ventana y se dio cuenta de algo. El atardecer era exactamente como su madre lo había descrito en la carta. Afuera, el viento mecía las flores del jardín que ella había plantado con tanto amor. Era como si ella estuviera allí, sonriendo, finalmente en paz. Andrés se quedó en la casa durante días. Cuidó el jardín, limpió cada rincón y colocó el retrato de ambos en el lugar más visible. Cada noche encendía una vela y le hablaba: «Ahora entiendo lo que es el amor, mamá, y te prometo que nunca más me abandonaré a mí mismo». Desde entonces, cada domingo bajaba a la plaza y se sentaba en el mismo banco. Al ver pasar a una madre con su hijo, su corazón se encogía, pero también encontraba una extraña paz, porque sabía que, de alguna manera, doña Lucia estaba con él. Y cada vez que el sol se ocultaba en el horizonte, susurraba: «Hasta pronto, mamá, algún día nos volveremos a ver». ¿Cuántas veces dejamos para después las palabras que debemos decir hoy? ¿Cuántas madres esperan un abrazo que quizás nunca llegue? ¿Y cuántos hijos se arrepienten cuando ya es demasiado tarde? Si esta historia te ha conmovido, no olvides suscribirte y compartirla con esa persona que aún tiene tiempo de pedir perdón. Porque el amor de una madre es el único amor que ni el tiempo, ni la distancia, ni siquiera la muerte pueden borrar. Gracias por acompañarnos.